Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma de tupropiocamino.org. Está claro que a nivel contextual social estamos atravesando momentos muy complicados. O sea, simplemente con ver las noticias día a día a través de los distintos medios lo comprobamos. Es más, saliendo a la calle, hablando con cualquiera de nuestros familiares o conocidos, esto se percata. También está claro que a nivel militar están dándose ciertas circunstancias que ponen la atención, ¿sí?, del posibles focos de conflicto en distintos puntos del planeta, aunque hay uno en particular, que es el del que les quiero hablar hoy, que parece que en eterno, o por lo menos durante los últimos miles de años, parece que siempre es foco de conflicto, y me refiero al Medio Oriente. Y dentro de lo que es Medio Oriente, con la famosa primavera árabe y tanta cuestión que hay en toda esa zona, hay un punto hoy que es Siria, que parece estar como un punto latente de un gran conflicto. Ahora, la pregunta que habría que hacernos es: ¿qué hay en Siria? Y si quieren hasta hacerla un poquito más abarcativa, la pregunta es: ¿qué hay en el Oriente Próximo, en el Medio Oriente, que tanto cautiva la atención, por ejemplo, de las potencias mundiales? ¿Qué hay ahí? Que siempre están interviniendo militarmente, con la excusa del petróleo. Y escuchen lo que acabo de decir: con la excusa del petróleo. Y no que siempre se dice que todas las otras son excusas para llegar al petróleo. Acabo de dar un dato muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Con la excusa del petróleo hacen lo que hacen. Pero pues bien, siempre lo que yo les relato tiene por base el legado de sabiduría que nos han transmitido las distintas culturas iniciáticas. Pues bien, hoy llegó el momento de entender de qué hablamos cuando hablamos de culturas iniciáticas, porque entendiendo eso, entendiendo ese origen, vamos a entender la otra punta de la flecha. Entendiendo lo ancestral, entenderemos lo actual. ¿A qué me refiero cuando les hablo de ancestral? Hay muchas teorías ya muy estudiadas que nos hablan de qué manera el ser humano fue implantado en este ciclo planetario, ¿sí? Están desde las teorías, por decirlo de alguna manera, sitchinianas, en donde a través de la decodificación de las tablillas sumerias, que es un libro de historia, nos relatan cómo unos personajes denominados los Anunnakis modifican genéticamente razas preexistentes, que igual ahí sigue estando la duda si es el Homo erectus, el Homo sapiens, el hombre de Neandertal. Bueno, de un día hablaremos, porque es un capítulo en sí mismo, hablar de ese punto. Pero básicamente digamos que nos relatan eso. Ahora, eso tiene que ver en cuanto al origen de la raza humana. Yo de lo que les hablo es de la sabiduría que las culturas iniciáticas nos han legado, que tiene que ver y que también es un legado. Ahora, quiero hacer algunas aclaraciones. Ustedes dirán: ¿qué tiene que ver Siria con esto que estoy, con los Anunnakis y esto que estoy hablando? Bueno, permítanme y los invito a hacer este recorrido a través de la historia para entender y desembocar en por qué el foco de conflicto actual en Siria está totalmente ligado a todo lo que les voy a hablar, al origen Anunnaki del saber y de la humanidad. Y sobre todo, por qué está también ligado a las profecías de esas mismas culturas que han preparado
para que nosotros nos preparemos para esta época. Suena interesante. Les puedo asegurar que a medida que lo que recorramos va a ser más que interesante. Veamos entonces. Cuando se habla de Anunnaki, en lo particular entiendo, se comete por lo general un error que desde el psicoanálisis es explicable, que ha sido asociado bajo un significado y un significante de que Anunnaki es una raza, por decirlo así, alienígena. Anunnaki es en su traducción, los del cielo venidos a la tierra. Ahora prestemos atención. Dice los del cielo venidos a la tierra, pero no dice que esté hablando, vamos a llamarlo de esta manera, de una única raza de alienígenas. Dice los venidos del cielo a la tierra, con lo cual podríamos decir cualquier raza alienígena que haya venido desde el cielo a la tierra fue denominada Anunnaki por los antiguos sumerios. Eso también empieza a darnos la pauta de por qué se generan tantas teorías y parece que hubiera ciertas discrepancias de si son, como lo plantean unas teorías, como los seres humanos pero más grandes, otras teorías que hablan de los reptilianos, etc. Todo eso es entendible si nos damos cuenta de que cuando hablamos de Anunnaki no hablamos de una raza, no existe la raza alienígena Anunnaki. Anunnaki es una denominación, es lo mismo que cuando decimos alienígenas. Y cuando decir alienígenas están abarcados todas las razas que son extraterrestres, incluyendo los grises, los pleyadianos, los reptilianos, y bueno, y todas las razas que tantos investigadores han tomado el trabajo de catalogar. Pues bien, ¿a qué voy con esto? Voy que en lo particular es en la mitología, y sobre todo cuando en esa mitología están cruzadas, integradas distintos saberes, es el mejor de los libros de historia. Y si además esa mitología la encontramos en distintas culturas de distintos tiempos y de distintos momentos históricos y que no han tenido un contacto físico ni intercambio cultural y sin embargo llegan a lo mismo, pues entonces estamos hablando más que de un libro de historia, estamos hablando de un diario. Un diario que nos relata textualmente lo acontecido. Y lo acontecido, con la pregunta que surge, ¿qué fue lo que aconteció? Es de lo que vamos a hablar ahora. Lo voy a decir de la siguiente manera. Cuenta la leyenda que hubo una raza alienígena que se encontraba en la misma situación que nos encontramos nosotros hoy en día. Estaba ante un momento en donde necesitaba realizar un cambio de era, una ascensión de su conciencia, una ascensión en la vibración, y tenía también sus profecías que le indicaban que ese era el momento. Todo tal cual estamos nosotros hoy atravesando, en donde sabemos que tanto a nivel astronómico como astrológico, como profético, estamos en un momento muy particular que tiene que ver con este cambio de era. Resulta que esa raza, a la cual no le estoy poniendo un nombre, no lo logró. Y por no haberlo logrado, tuvo que, vamos a decir así, repetir el grado. Como cuando un niño en el colegio no aprende la materia del año y tiene que volver a repetir el grado. Bueno, digamos que esa raza alienígena tuvo que atravesar esa situación. Pero que por distintos motivos propios de características por no haber atravesado esa ascensión de conciencia, tuvo que hacerlo en otro planeta. Y digamos que esa leyenda nos cuenta que ese planeta es la Tierra, que llega
esa raza aquí a la Tierra y que hace esto que nos cuentan como decía, los distintos investigadores, en donde se hacen ciertas manipulaciones para generar una raza capaz de albergar la sabiduría y el conocimiento que esas personas, esa raza contenía. Ese legado de sabiduría es el que mitológicamente se conoce, ¿sí?, como el momento en que, por ejemplo, Adán y Eva comen de la manzana y acceden a la sabiduría. Se conoce, por ejemplo, también como el momento en que Enki le lega el arado al ser humano. Y podríamos ir por distintas culturas en donde vamos a encontrar un momento que marca un antes y un después en cuanto, no a la creación de la raza humana, sino a su sabiduría. Y para entender esto, les voy a decir ahora lo siguiente y voy a hacer un pequeño paréntesis y puente con lo que tiene para contarnos la teosofía al respecto. Para entender la historia, hay que entenderla, por lo general, como he hablado en algunos programas en donde me refiero a el concepto espacio-tiempo, nosotros lo pensamos linealmente. Vemos el tiempo como una franja, que es como una flecha y va en una única dirección. Para entender la historia de la raza humana, hay que entender al tiempo en 3D. Es la única manera en que encajan todas las piezas sueltas del rompecabezas. Esas piezas que parecen totalmente irreconciliables. Esas teorías que son todas demostrables, pero que al momento de querer cuajarlas, pareciera que son totalmente opuestas. Bueno, la única manera de entender todo ese rompecabezas, todas esas teorías, es pensar el tiempo en 3D. Eso implica no solo pensarlo en un momento histórico, sino también pensarlo en un momento de lugar. Y acá viene el tercer punto que hace de 3D en esta propuesta de pensamiento temporal. Y es de qué raza estamos hablando. Por eso dije que voy a tomar a la teosofía como punto de puente y de integración para entender esto. Porque para entender el origen de la humanidad y del saber legado, también hay que entender el origen que nos cuentan, por ejemplo, la teosofía, por ejemplo, los textos más antiguos hindúes, en donde nos cuentan de los ciclos que tiene el universo, donde nos cuentan a través de la mitología, por ejemplo, de Brahma, Vishnu y Shiva, de los ciclos que tiene el universo, y más aquí cerca de casa, donde nos cuentan cómo es los ciclos planetarios, y que esos ciclos planetarios, ahora sí ya más enfocado en lo que nos atañe, nos cuentan estas enseñanzas que un planeta tiene un ciclo en donde puede albergar vida y que ese ciclo donde puede albergar vida está compuesto, está dividido en lo que se llama 7 razas raíces, 7 razas madres, que a su vez cada una de esas razas madres van desde lo más etérico hacia lo más denso, o sea, se empieza desde lo sutil y cada vez se densifica más. Nos cuentan estas sabidurías que las mónadas, que vienen a ser algo así como los espíritus primigenios del universo, los espíritus creadores, necesitan para aumentar su conocimiento, experimentar. Y que para experimentar en todos los rangos
de frecuencias, también necesitan experimentar en lo denso. Y que para lograr eso lo que hacen es generar en estos ciclos planetarios, vamos a decirlo así, recipientes que puedan albergar su conciencia de estos espíritus para poder entonces experimentar estas vivencias. Si nos referimos exactamente al ciclo planetario actual y a las razas raíces actuales, nos cuentan esta sabiduría que ha iniciado desde lo que se conoce como la raza uraniana, que es la primer raza raíz que, vamos a decirlo así, habitó este planeta. Estamos hablando de millones de años atrás. Una raza que era prácticamente, era totalmente etérica, mejor dicho. O sea, no tenía casi densificación. Por ende, tenían todos sus sentidos extrasensoriales activos, y todo lo que es respecto de lo físico no tenían, ni siquiera tenían un lenguaje hablado, era todo a través de telepatía. Las mónadas podían entrar y salir a disposición de estos recipientes. Cada raza, así como cada ciclo planetario, también tiene un ciclo. En este caso, cada raza madre tiene un ciclo de 7 subrazas. Cuando cumple ese ciclo de 7 subrazas, da paso a una nueva raza madre. Por lo general, ese pasaje de raza madre a raza madre se produce a través de una depuración, de un cataclismo que limpia prácticamente la faz de la Tierra, en donde solamente un grupo, y mira, la palabra sería selecto, pero no es selecto porque no es que hay alguien que los elige, no, que dice, bueno, vos y vos, pero digamos, un grupo que por su avanzado conocimiento y sus capacidades empieza a conformar el pasaje a la siguiente raza raíz, que en este ciclo planetario, luego de la uraniana, fue la hiperbórea. Una raza mucho más densa, pero que todavía seguía siendo muy sutil. Hermafrodita, una reproducción muy similar a lo que es la reproducción unicelular. No tenían prácticamente órganos. Una raza, si bien más densa, todavía muy sutil. La tercera subraza madre ya es mucho más conocida. Es la raza proveniente de la Lemuria. Sí, los lemurianos, los que habitaron el continente de Lemuriano, que estaba emplazado físicamente en lo que hoy es toda la cadena de islas que están sobre el Pacífico Sur. Sí, podemos hablar desde toda la que es la isla de Pascua, incluyendo todas las islas perdidas que hay en el Pacífico, en la cadena de las Aleutianas, hasta llegar próximamente a las islas del continente de Oceanía. Es más, hoy en día hay legados de esas culturas actualmente, hay legados de la cultura lemuriana. Por ejemplo, uno de los legados más famosos son los mojáis. Esas famosas estatuas que nos acompañan en la isla de Pascua son, por así decirlo, testimonio vivo de la raza lemuriana. Esta raza lemuriana seguía siendo más densa que la anterior, pero todavía tenía un componente etérico, pero recién digamos que a finales de lo que es ya la cuarta, la quinta y la séptima subraza dentro de la raza lemuriana, empiezan ya a originarse el lenguaje hablado, la división de los sexos, la formación de distintos sentidos, ¿sí? Y el pasaje que le sigue de raza, ya ahora sí es mucho más conocida y mucho más mitológica, me refiero a los atlantes, la cuarta raza madre del ciclo planetario actual de la Tierra. Los atlantes fueron la raza que equilibraron, por así decirlo, su aspecto sutil y su aspecto denso. Ya eran, por así decirlo, a nivel denso, tenían las mismas conformaciones y características nuestras, pero gozaban de el acceso
a voluntad de todos los sentidos extrasensoriales. Se generó también el lenguaje, hay muchos recuerdos vivos de la raza Atlante. Y es acá en la raza Atlante en donde empiezo a enfocarme un poquito más. Por lo siguiente, les dije que esto que les estoy contando a título casi de historia, que ojalá también les sea interesante y les dé ese plus de conocer a lo mejor un tema que quizás algunos ya habían tenido contacto y otros quizás es la puerta de entrada a investigarlo. Estoy haciendo un resumen muy básico de respecto de las razas madres. Hay mucha información y buena para tener en cuenta. Digamos que la raza Atlante es el punto donde empiezo a anclar, porque cuando, ahora sí, ya anudando con lo que le contaba antes, les decía que entonces esta raza alienígena, llamada como les decía, denominada los Anunnakis, cuando el ser humano ya estuvo capaz en todos sus aspectos físicos, vuelvo a decir, a partir de la cuarta subraza lemuriana, es que toman contacto con el ser humano. Y aquí es donde también les voy a decir algo para entender toda esta franja histórica 3D. La raza humana como tal es anterior a la Tierra y sobrevivirá a ella. ¿Está claro? Vuelvo a decirlo. La raza humana como tal nos cuenta este relato que estoy transmitiendo y que nos dice que es anterior a la Tierra y que la sobrevivirá. Es cierto que venimos de las estrellas y es cierto que hacia las estrellas vamos. Entonces, en la raza lemuriana, ahí ya haciendo una combinación con la raza Atlante, es que este legado de sabiduría llega al ser humano. Este legado de sabiduría que nos dice que el camino de la transformación personal es la única vía valedera a través de la cual resolver todos los conflictos, y no es un saber que solamente sirve para resolver conflictos, es un saber que es para generar una realidad propia. Eso que esta raza alienígena no logró, nos legó el saber para que nosotros, llegado el momento, y el momento es ahora, tengamos ese saber. ¿Por qué? Tranquilamente ellos, esta raza podría no, como les digo, no haberlo logrado y no necesariamente tendría que habernos legado el conocimiento para que nosotros lo hagamos. Es que si nosotros lo hacemos, le estamos enseñando al universo algo que el universo todavía no aprendió a hacer. Otro día hablaré de ese tema. Pero el universo necesita aprender también. Entonces, este legado que decía que esta raza alienígena nos brinda, ya está documentado. Desde todas las culturas vemos los grabados de cómo ese saber llegó al ser humano. Tenemos la roca Hopi que nos los muestra. Tenemos las tablillas sumerias en donde nos muestran el dios Anu a través de un enviado, cómo nos transmiten el conocimiento. Y bueno, como les digo, en las culturas, por ejemplo, de las mayas, tenemos a Hunabku y Kinichahau. O sea, desde todos los lugares nos muestran estas culturas y cómo le fue legado el saber. Ahora, ese saber
es el que esas culturas iniciáticas empezaron a manejar y a mejorar, porque con cada cultura ese saber ha mejorado, porque ha ido madurando. O sea, es lo mismo que cuando hablamos de la reencarnación. No es lo mismo el conocimiento adquirido por una persona mientras más reencarnaciones tenga. Sea más o sea menos o sea mínimo, pero siempre hay un grado de maduración. Y aquí pasa exactamente lo mismo respecto de las culturas. Ahora, cuando hablamos de culturas iniciáticas, entonces lo que estamos hablando es de las culturas que han sido guardianas de ese saber. Nos cuenta también esa leyenda que les estoy transmitiendo, que cuando los dioses vieron que que el ser humano todavía no tenía la madurez para manejar semejante nivel de conocimiento, tomaron una decisión. Y esa decisión fue guardarlo en el lugar más apropiado y en donde estuvieran seguros que el ser humano sería en donde prácticamente ni lo buscaría. Y quien lo haya ahí en donde los dioses lo guardaron es porque merece acceder a ese saber. Algunos quizás ya han respondido que el lugar en donde los dioses guardaron el conocimiento iniciático es en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos cuenta este relato, esta leyenda, que nos dicen que ese saber fue legado, entró, vamos a decirlo así, a este ciclo planetario a través del punto medio de la Tierra. Me refiero a Egipto, y las pirámides son el fiel testimonio, no solamente de eso, sino también de desde dónde vino ese conocimiento, ese saber. Ese conocimiento siguió un caminito en donde cada cultura, ¿sí?, de alguna manera, para preservar ese conocimiento, se lo transmitió a otra. ¿Por qué? Porque por una ley pendular, toda cultura iniciática también sabe que va a tener un momento de mayor esplendor y va a tener un momento de decadencia. Y cada vez que una cultura se daba cuenta de que estaba ingresando en la parte pendular, en donde el punto de decadencia daba la apertura, se lo transmitían a otra cultura para que pudieran hacer con ese conocimiento su secreto mejor guardado. Ese saber entonces hizo un caminito a través de distintas culturas que, como digo, aperturó en Egipto, pasó por Persia, por Caldea, Babilonia, la antigua Arabia, la China, los celtas. Hay un incidente que el otro día nos referiremos en otro momento, que hizo que paralelamente ese saber llegara a América, y a través de las culturas locales, como por ejemplo mayas, incas y aztecas, evolucionara y de otra manera, por haber estado aislada durante tantos años. Pero ese conocimiento que siguió ese caminito, en donde estas culturas lo han custodiado y lo han guardado, tiene en la actualidad también un punto de anclaje. Y ese punto de anclaje, en donde está ese conocimiento que nos enseña a crear nuestra propia realidad, está, y creo que quien se acuerda cuál fue el planteo original, entenderá también a qué estoy refiriéndome. Ese punto actual en donde ese saber de la humanidad, ese saber legado por los Anunnakis a la raza humana en este ciclo planetario, está en Oriente. Más precisamente
en Damasco, en la capital de Siria. Y les puedo asegurar que cuando les digo que lo del petróleo es una excusa, es porque lo que las fuerzas de los poderosos intentan realmente hacer es no solamente acceder a ese reservorio de saber, lo que intentan es destruirlo. Como no han tenido problema alguno de destruir todo el legado que estas culturas nos han brindado, como cuando los españoles invadieron América, o el europeo invadió América y destruyó libros, destruyó monumentos, destruyó lugares sagrados, y como lo ha hecho en realidad cada cultura, cuando Estados Unidos invadió Irak, destruyendo un montón de documentos. A lo largo de la historia se han quemado bibliotecas como la de Alejandría. O sea, está claro que a lo largo de la historia hay sucesos que muestran que pasan estos altercados. Señoras y señores, lo que está pasando en Siria actualmente no es un conflicto armado y militar. Esa es la tapadera para que ese conocimiento guardado en ese lugar que se llama Damasco no llegue a la humanidad. ¿Por qué? Porque así como cuando les inicié el relato les contaba que la raza que nos legó esta sabiduría lo hizo porque ellos no alcanzaron, cuando era el momento, ese salto cuántico, nosotros estamos en el momento del salto cuántico. Y hay gente, hay paradigmas que eso no quieren que suceda. Esos paradigmas son los paradigmas que actualmente concentran el poder: la política, la economía, la religión y la ciencia. A esos paradigmas no le interesan que vos te intereses por despertar tu conciencia. No le interesa que yo descubramos que no solamente hemos sido engañados, sino que también lo hemos permitido. Porque es más cómodo ser engañado que descubrir una realidad en donde cada uno es el responsable de sus actos, de sus causas y de sus consecuencias. Es mucho más simple creer que es un Dios o un demonio el que maneja los hilos de mi vida y que es el artífice de mis mayores éxitos o de mis peores fracasos. Eso es mucho más simple que creer, que saber que la realidad de cada uno está generada por cada uno. La sabiduría que los Anunnakis nos han legado es que cada uno es el generador de su propia realidad y nos brindan la herramienta para hacerlo. Ese es el legado de Enki a la humanidad. Y ese legado que ha pasado, como les contaba, de cultura en cultura, siguiendo un caminito donde ese saber ha sido custodiado, que ha tocado las culturas que les he mencionado, y que cada vez que esa cultura accedió a este saber, ha avanzado humanamente, tecnológicamente, miles de años respecto de las culturas contemporáneas. Cuando muchos se preguntan cómo puede ser que una cultura que solamente tenía un arado y dos piedras, de repente construyeron ciudades enormes, no conocían no sé qué, inventaron esto. Bueno, todo eso es porque accedieron al conocimiento. Eso mismo es lo que cada uno está llamado a generar en su vida. Que de estar con un palo y una piedra, tengamos a nuestra disposición la magia para generar nuestra propia realidad. Eso mismo que hicieron las culturas más brillantes del planeta. Eso que hicieron los famosos egipcios, los monumentales
babilonios, los sumerios, los grandes pensadores griegos, los místicos celtas, los sabios toltecas del continente americano. Todo eso lo hicieron gracias a que aplicaron ese conocimiento, ese legado. Y mientras lo hicieron, sus culturas brillaron de una manera tal que pareciera que la única explicación posible es que hubo una intervención extraterrestre. Y te digo algo, la hubo, a través del legado que esa cultura nos brindó. Otro día les hablaré con más detalle, quizás de alguna de estas culturas, para entender en profundidad de qué estamos hablando. Quizás también en algún momento les hablaré respecto de quién es esa cultura que nos legó el saber. Les puedo decir, como les dije antes, que las pirámides de Egipto nos indican quiénes son, de dónde vienen, y también nos indican a nosotros hacia dónde vamos. Recuerda entonces que el conflicto en Medio Oriente, el conflicto entre los árabes y los judíos, el conflicto de la OTAN y Estados Unidos, no tiene algo que ver ni con el petróleo ni con toda esa paja que nos quieren hacer creer. Lo que están haciendo es querer destruir el reservorio actual en donde este conocimiento está. Y está en cada uno de nosotros que eso no suceda. Y la única manera en que eso no suceda es que ese conocimiento ancestral viva en el corazón de cada uno de nosotros. Ese es el llamado de cada quien en estos momentos. Ese es el verdadero llamado de los dioses. De que cada uno de nosotros, de uno en uno, se transforme en un héroe, se transforme en el camino de la divinidad. Muchas gracias por acompañarme durante este videoprograma y será hasta el próximo videoprograma de tupropio camino.org.